Vamos en 3, 2. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria Virtual Centroamérica del Instituto Cultural Iberoamericano. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Calú Cruz, quien nos dará una exposición de sus libros. Entrevistadora el día de hoy, Ana Yancy Marí. Comentamos un poquito sobre quién es Calú Cruz. Óscar Bueno, Leonardo Cruz Alvarado, es más conocido como Calú Cruz. Nació en Alajuela en el año 1987. Es narrador, poeta, docente, gestor cultural, presidente y coordinador del colectivo cultural Birlocha y de la Birlocha Literaria, ambos de Otorina. Además, es coordinador por la provincia de Alajuela para la Unión Hispano-Mundial de Escritores y actualmente ha sido designado como director ejecutivo, embajador cultural, itinerante y embajador emérito colegiado por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo, con sede en Argentina. Increíble. Calú es el organizador del certamen literario Luis Ferraro Acosta y ha escrito 3 libros de cuentos, titulados Cuentos de Mamá Muerte 2012, La corrosión de los entes 2016 y El eco de los durmientes 2018. Ha participado en las antologías Vía 28 y Nueva Poesía Costarricense. Sus obras han estado a la venta en estanterías estadounidenses, nicaragüenses, uruguayas y en las librerías más relevantes de Costa Rica. Excelente, Calú Cruz. Adelante, Ana Yancy. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos vayan a escuchar el día de hoy. Como siempre, no podemos dar inicio sin antes ponernos en oración por todas las personas que en el mundo están pasando por esta terrible pandemia, a los que están en los hospitales, a los familiares, a todos. Nos unimos desde el fondo de nuestro corazón con todos ustedes. Todo el instituto está con ustedes. Gracias, Calú, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por brindarnos este espacio. En estos momentos tan terribles que pasa el mundo, somos una luz de esperanza con nuestras letras, con nuestra alegría, con todo lo que podemos proyectar a través de espacios como este y una gran trayectoria para compartirnos el día de hoy. Bienvenido, Calú. muchísimas gracias, Ana. Te mando un fuertísimo abrazo en estos momentos y me uno a esas plegarias a nombre de todos quienes se estén conectando, ¿verdad? Nos unimos a esas plegarias para poner esto y a la sociedad y a los países hermanos con la cobertura espiritual y especial de nuestro Dios. Me uno a esa plegaria. Amén, Calú. Amén. Todo el instituto se une a todas estas personas que están pasando por este momento. Salud, para dar inicio con esta alfombra roja que nos ha preparado el Instituto Cultural Iberoamericano, su presidente, don José Antonio Contreras, que siempre está con el corazón dispuesto a servir, a dar y crea espacios, a su directora, doña Lorena Alejandro, a Dayana, que está detrás siempre en cada enlace, a Clara Sánchez por la grandiosa gestoría cultural que ha organizado en nuestro país. Pues el micrófono es suyo. Cuéntenos de esa trayectoria, de todo eso que está haciendo ahorita, escribiendo un libro, por ahí nos va a contar un cuento, pero bueno, iniciamos con su trayectoria. ¿Cómo inician esos primeros libros, esos primeros escritos? Cuéntenos. Bueno, usted no me lo va a creer. Realmente yo como escritor, así escribiendo y en esto, comencé en la escuela, no propiamente en la publicación de un libro. Lo que pasa es que en nuestros hogares siempre tenemos pequeñines, por así decirlo, que empiezan a hacer cositas como manualidades o escribir poemas y cuestiones, y a veces no se les da mucha importancia. En otras oportunidades sí se les da importancia. En mi caso, yo comencé a escribir cuentos cuando estaba en 4º año de la escuela, escribir cuentos infantiles, no a publicarlos. Entonces yo desde ahí, yo recuerdo en Tuetal, sur de Alajuela, un lugar sumamente humilde, pero yo nunca olvido mis raíces. Apenas tenían 3 aulas ese centro educativo. Recuerdo que yo tenía al lado un libro de Nora R. de Chacón,
donde venía un cuento y al otro lado tenía mi cuaderno en blanco, al otro lado. Después de haber leído uno de esos famosos cuentos que aparecían ahí en el libro que era un libro de texto de 4º grado, yo como niño me hice una pregunta y yo dije, qué lindo escribe, o sea, qué lindo texto. Yo me enamoré de ese texto infantil y yo dije ahí mismo, quiero escribir algo parecido, quiero hacer algo parecido. Y entonces, a partir de eso que leí, comencé con una hoja en blanco ahí al ladito, encima del cuaderno, perdón, comencé a escribir mis ideas y a plasmar yo mismo mi cuento. Cuando terminé de escribirlo, fue una tarde de español, porque estaban dando solamente español esa tarde. Se lo mostré al profesor y él, bueno, me felicitó, le dijo que ese cuento merecía publicarse y bueno, me llenó de, como dice, me llenó de ilusiones muy bonitas para un niño. Y yo creo que yo a partir de ese momento comencé, antes vi la entrevista de Nicole Sancho, yo comencé a creérmela, me apropio de sus palabras y le mando un saludo porque ella y yo estamos trabajando en conjunto también con el arte orotinense. Entonces comencé a creérmela desde ahí. Y tanto fue así que yo escribía y como las ratas, mira, yo, bueno, aparte de que leía, escribía y como las ratitas iba metiendo todo en un folder. No se lo compartía a nadie, no le decía a nadie que yo escribía algo. Hasta que un día, mi papá descubrió un folder, ese folder que le estoy contando, en el archivero. Y entonces él me invitó a una página virtual, que se llamaba en ese momento escribeya.com, era una página española. Y ahí fue cuando yo comencé a decir, bueno, si yo escribo en un papel, pues es lo mismo que lo digite y que alguien más lo lea en una red social. Y cuando me di cuenta, esas cuestiones que yo escribía, gente de Chile, de España, estaban comentándolas y yo no sabía, porque yo solamente escribía y lo dejaba ahí, como quien dice, igual como hacía cuando era niño, que escribía y lo dejaba ahí. Y de un pronto a otro, en menos de lo que usted se imagina, ya estaban agarrando un texto mío, metiéndolo a un concurso, es decir, había un concurso dentro de la página, tenía un padrino mexicano, o sea, yo no sabía nada de esto, alguien me estaba padrinando un cuento mío para concursar dentro de la página y por cuestiones y azares de la vida, gané ese concurso, le gané a un señor que incluso daba talleres de cuento en, ¿cómo se llama? En Uruguay, Federico. Él daba talleres de cuento en esa página virtual. Y yo, un humilde costarricense, un sencillo costarricense, chiquitillo, bueno, en ese momento estaba estudiando, estaba empezando mis estudios en la enseñanza del español. Entonces, ya pues gané y el señor no se las creía, porque obviamente estoy hablando de un señor como de 50 y resto de años al que yo en un mano a mano. Sí, sí. Y entonces, viera que fue, a partir de ese momento también se me complicó un poco la existencia mía en esa página, porque no creían que yo fuese el que había escrito ese cuento, creían que era un adulto. Y viera qué interesante, y mi papá estaba en esa página literaria, entonces ellos decían que nosotros teníamos varias cuentas, porque digamos, para que me entendas, no logré convencerlos con solo el escrito, ¿verdad? Y luego un día tuvimos que poner mi cámara, mi papá y yo, y decir, sí, somos dos, mi papá tiene esta cuenta aquí y yo tengo esta otra cuenta aquí, y el que escribió tal cosa fui yo. Y así comenzó Calú Cruz, ya en un momento cuando no creían que usted fuera tan talentoso. No creían que yo hubiese, realmente uno tampoco. No creían, Calú, que usted fuera tan talentoso. Para nada, cuando uno inicia ni uno ni siquiera cree que uno tiene talento para algo. Esa es la verdad. Sí. A veces no nos creemos capaces de algunas cosas y es lo que hemos venido hablando tal vez en algunas otras entrevistas y a veces no somos ni nosotros, es la gente que dice, es que no, usted será capaz de esto, usted podrá hacer aquello y eso también nos ata a no intentarlo, a no seguir. Más bien lo felicito por esa fuerza para seguir, para no dejar que esas palabras
pues incorporaran dentro de su corazón, de sus pensamientos y lo mataran, ¿verdad? Y mataran al gran escritor que hoy en día es, porque estuvimos hablando fuera de cámara siempre con todos los que vamos a entrevistar un ratito y hacer ese clic, ¿verdad? Y usted me hablaba de la gran cantidad de libros que tiene y de que está escribiendo su propio libro y todo. Saber que nosotros como sociedad, como humanidad, podemos acabar los sueños y las ilusiones de alguien diciendo no es capaz y poner en tela de juicio su capacidad sin ni siquiera conocerlo. Para mí, Ana, para mí fue muy curioso, hasta me causó gracia, porque más bien en lugar de hacerme sentir mal, me hicieron sentir bien en dado que no creían que yo tuviese la capacidad para haber escrito algo como eso. Entonces, a partir de ese momento, mi papá, bueno, yo tuve un montón de problemas en la página por eso mismo, porque yo escribía y entonces la gente siempre tenía esa espina de que esto no puede ser, de que no sé qué enredo. Mi papá me recomendó, me dijo, mira, hijo, te voy a hacer una recomendación. Mi papá había asistido a talleres literarios de Laureano Albán en Costa Rica. Cuando Laureano Albán impartía talleres literarios, mi papá había asistido. Curiosamente, esto hizo que mi papá y yo nos uniéramos más, porque mi papá también guardaba, al igual que yo, vea, es que esto es lo que es más curioso, al igual que yo guardaba mis cositas en una carpeta y las metía en un archivero, mi papá también, él en su juventud escribía y asistía a talleres literarios, y iba todo desde Alajuela hasta San José con tal de ir a talleres literarios de Laureano Albán. Y entonces cuando él se dio cuenta de esto y que yo tenía problemas en la página esta española, me muestra sus textos, ojo, con esas páginas como color amarillo, de que están viejas, de que están guardadas, digamos, de lo vieja que están, se ponen como un color amarillo, y me va mostrando todos sus poemas y me va diciendo, es que Laureano Albán y ellos tenían, fue lindísimo, porque fue como una unión de familia, de algo que se traía sin pretenderlo en los genes, como que él me había pasado, y mi mamá también, porque no voy a negar el rol de mi mamá. Mi mamá, desde que yo estaba chiquitillo, tiraba la colchoneta en la casa, y con nosotros no teníamos muchos juguetes, nosotros no éramos de muchos juguetes, pero siempre había algún tipo de libro en la casa, y ella siempre agarraba Carmen Lira, los cuentos de mi tía, bueno, los de mi tía Panchita, también recuerdo los de Floria Jiménez. Entonces mi mamá agarraba esos libros y comenzaba a darle, y nosotros maravillados, le decíamos, otra vez, léanos, porque nos imaginábamos todo aquello. Entonces yo siento que todo esto comenzó con la oralidad, comenzó con mi papá, que tenía libros hasta en el armario, hasta en el ropero. Fue una cosa bellísima eso, la verdad. Qué bueno, y un talento y algo que usted no sabía que su papá hacía, pero usted ya lo traía. No, yo no sabía, para mí fue algo muy extraño. El día que yo descubrí que mi papá se me contó, estábamos en Montecillos, él arrima una silla y me dice, quiero mostrarle algo, ¿verdad? Y en eso sale con un folleto de esas páginas amarillas donde cuando un texto era bueno le quemaban una esquina. Era como un sincretismo, bueno, una cosa muy extraña, como una logia, una cosa muy vacilona que ellos tenían, que cuando un texto era bueno le quemaban una esquina. Y entonces él me enseñó y tenía varios textos quemados en la esquina por el mismo Laureano Albán. Y lo que pasa es que él en el trabajo, igual, como que a la gente se le va complicando a veces el arte y lo que hace, y lo había desechado. Entonces, como yo, luego ya que comencé a tener este tipo de problemas en la página, mi papá me dijo, mira, hijo, ¿por qué no publicás y salís ya de esa página y olvidás todos esos tragos amargos y todo eso? ¿Y por qué no publicás? Y pues comencé publicando este libro, Cuentos de Mamá Muerte, en el 2020. Está fuerte el nombre. Sí, claro. Mira, es por lo ¿De mismo. qué trata ese primer libro, Calú? Claro, yo escribo de todo un poco. No voy a negar que escribo poesía, cuento, hasta novela. De hecho, estaba escribiendo. Esto no se iba a llamar Cuentos de Mamá Muerte, esto iba a ser una novela que se iba a llamar Cuentos para Morir. Se iba a llamar Cuentos para Morir. Lo que pasa fue que a mí me asaltaron en Heredia,
me robaron la computadora, bueno, en un lugar que se llama la Escuela España, me robaron la computadora donde tenía... Eso fue horrible, eso fue espantoso. Pero de ahí, gracias a Dios, digamos, de lo que yo llevaba escrito, como se iba a llamar Cuentos para Morir, y era una novela, era sobre un niño que tenía una enfermedad terminal y un sacerdote terminaba cuidándolo y todo eso, pero ese niño escribía cuentos, entonces tírate el pacho. Esos cuentos que el niño escribía de alguna forma son los que están aquí. Ya lo que pasa es que ya reconstruir la trama por completo de lo que iba a tratar la novela, eso fue una maldad de esas bravas, ¿verdad? Que hizo la persona que me robó, porque lo que vio fue el bien la computadora, no, obviamente los textos no los vio. Siempre se dice, yo seguro le hicieron eliminar todo, quitar disco duro, quitar ya, y saber que para uno son cosas que para otro no tienen importancia, pero a usted, ¿qué le hicieron? Demasiado daño. Sufrí como vos no tenés idea. Yo llegué desmoralizado, donde en eso estaba noviando, llegué desmoralizado ahí, yo dije, la novela estaba ahí, y yo tuve que empezar a reconstruir los cuentos, algunos los tomé, vea qué curioso, ya no estaba en esa página virtual, pero habían quedado ahí, entonces algunos cuentos los retomé de ahí, que los había hecho parte de esta novela, y ahí fue que salió Cuentos de Mamá Muerte. ¿Por qué se llama así el libro? Bueno, el libro se llama Cuentos de Mamá Muerte, y de hecho desde la portada yo quise y le dije al ilustrador, yo soy muy metódico y muy detallista en algunas cosas. Le dije al ilustrador, por ejemplo, que quería que desde la portada se empezara a contar una historia, y de hecho así es. La portada fue simplemente recomendación mía, y te la voy a contar así en resumidita. El niño que está sostenido por la muerte, por la madre muerte, no tiene rostro. Y eso es haciendo alusión a que todos somos ese niño, y que lo único que tenemos seguro desde el momento de nuestro nacimiento es que algún día regresaremos a los brazos de la muerte. Por eso es que desde la portada hay una historia que yo lo hice intencionalmente así. No tiene rostro, somos todos. Lo único que tenemos seguro desde nuestro nacimiento es que algún día regresaremos a esos brazos de la muerte, y eso es lo que representa Cuentos de Mamá Muerte en la portada, ¿verdad? Los cuentos son trágicos. Sí. No, muy buen mensaje, porque realmente a veces no nos damos cuenta de la realidad, ¿verdad? Perdemos el tiempo y se nos olvida que desde el día en que nacimos somos parte de la muerte, ¿verdad? Algo que anda muy cerca en estos tiempos y que lamentablemente es la realidad. Debemos aprender a valorar, a disfrutar y hacer que el paso por este mundo tenga sentido, y entender que no nos llevaremos absolutamente nada, así como ese niño, sin nada venimos y sin nada nos iremos, solo lo que hay acá en el corazón. Y claro. Nada, felicidades por esa portada, porque ahora sí la veo bonita. Muchas gracias. Viera que todas las portadas mías, yo siempre meto la cuchara, porque aparte de lo que está adentro, me gusta meter la cuchara, y sobre todo con lo que, por ejemplo, no sé si me atrevo, yo te comentaba, Ana, que yo soy muy hablantino. Claro que sí. El problema de... Este es su espacio, para eso hemos destinado este espacio. El problema de haber recibido tanta oralidad de niño es justamente esta, que luego uno habla y habla, y así como habla, escribe y escribe, entonces se vuelve muy comunicativo, ¿ves? Por ejemplo, este otro libro, que se fue el segundo libro que yo publiqué, salió en el 2016, concursó en el certamen Brunca, sí, casi nada, concursó en el certamen Brunca por cosas mías. Yo nunca había, digamos, yo solamente, después de que la experiencia mía en la página virtual yo no había querido enviar textos a concursar en nada ni para nada, sabiendo que había muchos concursos nacionales. No te voy a mentir que escribo poesía, entonces había mandado un montón de textos poéticos, eso sí los había mandado a concursar, pero no necesariamente quien es bueno en cuento es bueno en poesía, y pues así la vida quiso que fuese de esa manera. Yo lo sigo intentando, la gente es la que dará sus juicios de valor sobre mi poesía.
Pues la cuestión es que yo escribí este libro Corrección. y lo envié así a lo loco, a como trompada de locos, decimos en Costa Rica. Lo envié a concursar en el certamen Brunca y sin pretenderlo obtuvo el tercer lugar en el certamen. Entonces yo me quedé, yo dije, bueno, pues quiere decir que algo me la juego, pero la historia de la portada, porque también tiene una historia Ana Yancy, yo tuve que contratar, había muy poco presupuesto, eso es lo que pasa cuando uno empieza todas las cosas igual en el arte. Nos pasa a todos, Calú, no hay presupuesto y tanto que queremos hacer. Esa es la parte complicada, sacar presupuesto. Mira, y tuve que contratar a un chiquito, ese soy yo, el que está ahí, ese soy yo, y no me acuerdo en qué gradas de San José fuimos a hacer unas sesiones fotográficas. Igual, el distintivo es que no hay un rostro claro, ni mío ni del niño, y yo lo quise así de manera intencional. Vea que ahí dice se vende, se vende, ¿verdad? Ajá. Ok, esa idea es porque dentro del libro hay un cuento que se llama así, ¿verdad? Dentro del libro hay un cuento que se llama así. En su desespero, esto suena como algo surrealista, pero es que vos has visto que en San José, por ejemplo, en la capital de Costa Rica, de todo se vende, todo se lo topa uno que se está vendiendo, le están vendiendo de todo. Entonces, este padre en su pobreza, en su miseria, pues decidió vender a su hijo así como si fuese un producto. Por eso es la idea, venderlo como si fuese un producto. Muy buena idea, muy buena idea. Se vende. Se vende. Calú, ¿alguna recomendación para esas personas que están empezando? Porque usted es bastante joven. ¿Se puede decir la edad o no se puede decir la edad? No tengo ningún problema. Tengo 33, pero en la calvicie se nota como si tuviera ya 40. Es que por eso no hay que discriminar a nadie, porque hoy en día no se sabe. No se sabe nada. No se sabe. ¿Qué recomendación le da a esas personas jóvenes que están empezando a escribir, que dicen, bueno, yo estoy muy joven, no me van a hacer caso, por ejemplo, o tal vez se fijan en la trayectoria de alguien que ya tiene bastantes años, tal vez en esto, y dicen, no, es que yo nunca voy a llegar a ser como este o como el otro, porque usted empieza a escribir muy joven, ya tiene 3 libros publicados y uno más escribiendo en este momento. En este momento, aprovechando la pandemia, algo que es que desgraciadamente son temas que se prestan. El título del libro ya lo tengo, lo puedo adelantar desde ya estamos trabajando incluso las ilustraciones, ahí vamos, estamos haciendo un trabajo conjunto, ¿verdad? La Sociedad de las Moscas, y sí, es justamente valiéndose de que en media pandemia hay de todo, hay gente que es solidaria y hay otros pues que se aprovechan de lo que sucede. Entonces para mí es la Sociedad de las Moscas, que llegan, lo que hace una mosca, ¿verdad? Descomponer organismos, descomponer con alimentos para luego devorárselos. Entonces es un cuestionamiento a ese tipo de seres humanos camaleónicos que en media pandemia no se sabe si apoyan a otro ser humano o qué es lo que apoyan, ¿verdad? Es básicamente sí, por ahí va. Muy bueno, muy bueno. Yo quiero leerlo ya. Me encanta porque lo vimos al principio de la pandemia. No sé si usted recuerda o alguien en su país recordará que cuando empieza la pandemia el alcohol en gel subió 200 veces su valor, ¿verdad? Y hay gente que sirve para ayudar y otros que se sirvieron para ayudarse. Básicamente es eso, es un cuestionamiento a la gente que se sirve de la necesidad de los demás. O sea, mientras que todos entendimos que es un abrazo, no todos, mientras que la mayoría entendió que era un abrazo que debía hermanar a los pueblos, donde debíamos ser solidarios incluso por nuestros adultos mayores o nuestras personas que están en riesgo, había gente tomándose esto como el mayor de los chistes, yendo a acabar con todo el papel higiénico, no se sabe para qué, seguro hacían títeres en sus casas.
pero así es el ser humano, es extraño, digamos, de todo quiere sacar partida, de todo quiere sacar ventaja. Dentro de este libro que ya tengo el título y ya llevo un montón de cuentos escritos, es que está como quien dice, le falta 5 minutos para salir del horno, ¿verdad? Bueno. Hay un cuento que se llama una pandemia dentro de otra pandemia. Ese a título personal lo recomiendo porque toca fibras humanas bastante delicadas, bastante delicadas. Sí, realmente es muy lamentable, ¿verdad? Lo que se está viviendo ahorita y tantas personas buenas siendo marcadas, pero sí, estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia, definitivamente. Kalou, para ir terminando esta bellísima participación de su parte, me gustaría escuchar algunos de sus cuentos, y invitarles a las personas que nos puedan seguir a Kalou. Desde ya le hago una invitación cordial para el programa de Costa Rica para el Mundo, a cargo de esta su servidora, donde vamos a darle en la segunda temporada a este programa un giro, porque lo había enfocado solo en una parte de Costa Rica, de Mora, del lugar del cual me siento muy orgullosa de vivir, lo amo. Las bendiciones más grandes que me ha dado Dios para vivir es en este lugar, y decidí darle una vuelta, de ponerle de Costa Rica para el mundo, para que todas las personas de Costa Rica podamos venir y compartir algo de nuestra bella Costa Rica, porque en Trilce se escucha en más de 60 países, entonces definitivamente hay que dar a conocer nuestro bello país, así que desde ya quedas cordialmente invitado. Gustosamente acepto la invitación. Gracias por hacer este trabajo de difusión. Te narro un cuento del libro La corrosión de los entes, muy cortito, no te preocupes, dice así. Tranquilo. Haciéndose. Había creado su propio cuerpo, sí. Se hizo del aire que rebota entre las paredes gruesas, con olor a cocobolo, a roble y a ciprés. Del mismo modo fueron surgiendo sus manos. Aún no era nada físicamente, pero era el todo en esencia porque ahí estaba. Clavó sus dedos hasta las profundidades de la tierra, desde la corteza de un árbol, y extendió su mirada hasta la infinidad del cielo azul que se colaba por una pequeña hendidura entre la copa del madero. Lo hizo desde lo interno de aquel vientre en que vivía. Se estuvo alimentando como el feto que se nutre mediante una enorme pajilla, solo que lo suyo eran protuberantes raíces. Comenzaba a madurar, por no decir crecer a su propio ritmo. Al mismo tiempo, inhalaba a través de las hojas verdes. Alto, tan alto y grueso, pero tan indefenso como el mismo higuerón. Tenía un torno de alfarero, la mesa de sus reflexiones y una silla. Había decidido inventarse a sí mismo. La ventisca de sus manos fue bregando desde lo abstracto hasta lo tangible, es decir, lo que no se puede comprobar con los 5 sentidos, lo verdaderamente real. Ahí estaba él. Sabía que debería librar a la humanidad de muchas cosas, sobre todo de la pobreza de su existencia. Para eso mismo se estaba construyendo. Todo lo hacía entre el encogimiento de la sombra de la corteza. Se fue adhiriendo cada una de las piezas que succionó del suelo. Era un barro rojo y espeso. A veces lo torneaba en su máquina, en otras se prefería grotesco. Frotó en sus manos un poco de arcilla para delinearse el mentón. Él mismo se hizo un hoyo que pretendía ser la boca. Comenzó a escupirse las manos y pasarlas por todo su rostro. Aún tenía incertidumbre sobre su existencia. Algunos, tiempo atrás, habían escrito sobre él. Decían que vendría desde el cielo en una nube. Otros imaginaron que surgiría de las profundidades del océano, o que llegarían entre destellos de plasma y aleaciones metaloides. Es más, algunos hablaban de caballos de fuego y cielos tempestuosos, pero ahí no estaba. Entonces quiso abrir un viejo libro para leer lo que se decía sobre él. Era un manuscrito que hablaba de nuestra propia esencia.
La humana, la típicamente débil e insensible, quería saber cómo hacerse, cómo inventarse o cuál sería su forma. Se estaba gestando a lo interno. Después de leer se dio cuenta de algo. Ya sabía quién era. Se devoró miles de páginas y solo así pudo salir de su propio analfabetismo. Las ramificaciones de sus brazos tenían espinas de rosa. Ya no solo forjaba su cuerpo, sino su alma. Prometía ser un juez justo como no lo hay. Su cuerpo era fangoso. Después de haber chupado la savia del manuscrito, se había vuelto de la misma benignidad de la tierra. Y para aquel día, su ser estaba casi hecho. El sol y las aves clamaban su despertar, y los mismos animales silvestres sentían una mano que los cubría en el ambiente. Era como una estela de dicha. Sin embargo, como a eso de las 9 de la mañana, cuando estaba próximo a surgir de las entrañas del árbol, se escuchó un sonido rechinante y constante que poco a poco iba cortándole el aire, las ideas y el cordón umbilical. Una motosierra estaba demoliendo la Amazonia y con ella a nuestro inacabado libertador. Ahora tendremos que esperar otros 2000 años más. Pues bien, espero que les haya gustado. Bellísimo, bellísimo, Calú. Y escucharlo del propio escritor, más bello todavía. Gracias, gracias, muy hermoso, muy, muy hermoso. Usted sabe cómo contarlo y eso le da más realce todavía. Por ahí vamos a leerle algunos mensajitos que están en redes sociales. Clara Sánchez, como siempre, súper presente en este desfile de poetas y de todo el talento costarricense. Me uno de todo corazón a las oraciones de cada uno de ustedes. También Trilce Hernández, por ahí está Morales, un saludo, saludos a todos. Y Joana Jiménez, perdón, saludos desde Costa Rica, gracias Joana. Y también Jordan Arroyo por ahí, espero ese libro muy, muy pronto, dice. De verdad que un gusto tenerle por acá, Calú. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿En qué librerías en Costa Rica? No sé, podemos encontrar sus libros, Calú, o digital, claro. O cómo podemos acceder a ellos. Bueno, de forma digital el que ha fallado soy yo, porque ahí sí me declaro un completo ignorante en la parte digital. Sin embargo, ya hay gente que ¿cómo se llama? Pues que ahí vamos trabajando. Este que es sobre Orotina, bueno, estos, vea, le voy a ser sincero. Estos estaban en la Lehman, los dos, y en la librería universitaria en San José, y también en una Dulous, creo que se llamaba en San José. Creo que ya de estos no hay ejemplares, excepto los que tengo yo, no hay más ejemplares, ¿verdad? Solamente está el mío, como quien dice, para tener prueba de que yo lo escribí. Este lo pueden encontrar en la librería internacional, también en la Lehman, creo que también está en la Lehman, o directamente conmigo al teléfono 8417-4531. Yo hago el envío a cualquier parte, ahí nada más lo único que me cobro es el valor del libro más el envío, nada más, es lo único que me cobro. 8417-4531, y la página de Facebook mía es Calú Cruz, así como estoy en la pantalla, que aparezco tal cual, Calú Cruz. Ustedes lo buscan y ahí encuentran todos los disparates que he hecho yo en tan pocos años de vida. Y te agradezco montones, Ana. No, un verdadero placer. Gracias por habernos acompañado. Queda abierta la invitación. Y si quiere digitalizar eso, definitivamente tiene que hacerlos con el Instituto Cultural. Hay una empresa que se une al instituto que se llama Hayaya, y me encanta porque podemos escribir ahí digitalmente y hay un porcentaje que ellos nos dan a los escritores y está divina esa opción, así que le invito a conocer. Ah, claro que sí, muchas gracias. Voy a empaparme. Sí, está muy, muy interesante. Está gracias. Bien, bueno, queda hecha la invitación. Gracias por habernos acompañado, Calú. Gracias al Instituto Cultural, a su presidente, José Antonio Contreras, con quien nos hermanamos desde Costa Rica. Y gracias a todos ustedes. Hoy
quedan más costarricenses para seguir llenando esta alfombra de gran contenido. A Calú, bienvenido a esta su casa, el Instituto Cultural Iberoamericano, a Trince Radio, y ya saben, las puertas de mi programa están abiertas para usted y un verdadero placer. Acepto gustosamente. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Chao, chao. Gracias.